Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches o tardes, y si nos vas a ver en diferido, pues que recibas este saludo de bienvenida a esta charla o masterclass que hemos titulado junto con la doctora Adriana, ¿qué te urge sanar? Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas de la vida, sobre todo cuando nos dedicamos a las medicinas holísticas, las medicinas integrativas. Todos tenemos nuestras prioridades y el hacernos este tipo de preguntas nos ponen en el aquí y en el ahora, en qué es lo prioritario, qué es lo que me duele, qué es lo que siento yo que necesita mi atención inmediata y o qué es lo que ha venido doliéndome tanto tiempo, por tantos años, que realmente ya estoy lista o listo para dejar ir. Entonces, vamos a hacer una presentación que al final nos quiere invitar hacia un viaje a la salud en conciencia. Y dentro de este viaje, pues vamos a hacer algunas definiciones y vamos a empezar con estas frases y obviamente voy a dejar a la doctora Adriana para que se presente ella y nos empiece a navegar por estos primeros conceptos. Pero lo más importante es que ustedes hagan un viaje hacia su salud en conciencia. Eh, y esto que les proponemos hoy es simplemente un abrebocas de cómo luce el camino de la sanación consciente. A veces hemos tratado de mirar definiciones, intentado diferentes técnicas y demás, pero realmente el tema de la sanación, mejor dicho, esto es cada quien con su boleta, ¿no? Nadie tiene un camino igual al de al lado. Así estemos muy eh, cerca unos de los otros. Cada quien tiene un viaje único hacia su propio estado de salud y es todo un arte, el arte de la sanación consciente. Los dejo entonces con la doctora Adriana para que ella nos cuente un poco sobre su background y nos haga la apertura a la charla, a la masterclass de esta noche. Bueno, Lili, muchas gracias. La doctora Liliana, acá en confianza, la doctora Lili. Bien, sí, este es un espacio formal, pero muy informal a la vez, en el que les damos la bienvenida. Es un espacio para compartir, para interactuar, para participar, para que juntos como individuos y comunidad podamos ir integrándonos cada vez más en la comprensión y el entendimiento de las dimensiones holísticas que vamos a ver a continuación, pero sobre todo porque es importante saber y conocer qué es lo que realmente como individuos y comunidad nos ha ido enfermando, nos ha generado tanto desequilibrio en nuestro cuerpo físico, mental, emocional. Y entonces como humanidad y como comunidad podemos empezar a transitar todos juntos este viaje, este camino. Digamos que estos son los primeros pasos, la apertura hacia el viaje, hacia una salud en conciencia. Bueno, quien les habla entonces, para los que me conocen, soy médica, me dedico a la medicina holística, básicamente aquí en Bogotá, de manera, bueno, virtual, porque eso también nos trajo la pandemia. Miremos, Lili, por favor, el tema de micrófonos, entonces, para que no tengamos un poquito de... Gracias. Ok. Bueno, siguiente. Entonces, bueno, más que el background, lo importante es el compartir. Y el compartir es finalmente desde la experiencia como personas, independientemente de la etiqueta de identificación que tengamos desde nuestro campo profesional. La vida misma pues nos lleva a cada uno a una serie de experiencias en la curación y en la sanación. Y yo hablo desde mi testimonio porque pues definitivamente lo que le doy a cada uno de mis pacientes, a cada uno de mis clientes, es porque yo también lo he vivido y he probado y he experimentado cada una de las técnicas, de las prácticas dentro de la medicina holística. Y tengo un lema, la ciencia al servicio del alma, porque definitivamente el viaje es de afuera hacia adentro. Entonces, en ese recorrido desde la medicina occidental, desde hacer una carrera profesional como médico cirujano, pues la vida misma me llevó por otras circunstancias a responsabilizarme y entrar en un campo de acción dentro de la administración en salud y la gerencia en salud. Y después, con muchos años después, pude comprender y entender que había sido necesario ese aprendizaje para entender y comprender
la mirada que se tiene institucionalmente en la prestación de un servicio tan importante como es la salud y mirar los enfoques diferentes. Y con los años también empecé a sentir mucha insatisfacción de mucho de lo que vivimos los seres humanos en las clínicas, en los hospitales y en los sistemas de salud. Y entonces la curiosidad por conocer el tema de la verdad y quizás empezar a comprender un poquito esa dimensión espiritual, ese campo cuántico de la vida y de conciencia, me llevó a las formaciones en las medicinas y terapias integrativas como la medicina biológica, que hoy en día se conoce más como medicina de bioregulación de sistemas, homotoxicología, homeopatía. Compartimos con la doctora Lili muchos buenos momentos de entrenamiento en la medicina tradicional china, en la acupuntura, en la terapia neural. Y más adelante, entonces, el indagar un poco más sobre el comportamiento mental, emocional de los pacientes, hice la formación en hipnosis clínica ericksoniana y, y ahondando cada vez más en los conflictos y relaciones de cada uno de los clientes y pacientes, llegó también el tema de las constelaciones familiares como otra mirada, la comunicación asertiva, el coach de vida, la sanación energética, la atención plena y el mindfulness. Bueno, ese es como el recorrido hasta el momento presente y aquí estamos. Siguiente. Entonces, partamos con esta simple pregunta y cuestionamiento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre curar y sanar? Entonces, como nos gusta tanto compartir con la doctora Liliana, el chat es todo suyo para que vayamos recibiendo la información que ustedes tienen acerca de cada uno de los conceptos que vamos a manejar. Al final, claramente, tendremos una sesión de intervención, de preguntas y respuestas y de compartir también a lo largo de la charla, pues de todas maneras vayan escribiéndonos sus respuestas, sus inquietudes y bueno, lo que vamos entendiendo por la diferencia entre curar y sanar. ¿Qué nos dicen por ahí, Lili, en el chat? Pues están todos muy calladitos, te cuento, pero bueno, aquí Claudia nos dice, curar es como en el inmediato, como una herida, pero sanar es más profundo, dice ella. Ok, muy bien. Bueno, siguiente. Entonces, sí hay una diferencia entre curar y sanar y son definitivamente los enfoques en la medicina. La medicina occidental, la medicina convencional, nos habla más de la mirada centrada en el cuerpo humano como un sistema biológico al que hay que reparar, como dice Claudia, que hay que curar, que hay que sanar de alguna herida, curar de alguna herida. Entonces ahí vienen entonces el enfoque de la medicina occidental en las diferentes especialidades médico-quirúrgicas. Entonces tú vas como una persona con una enfermedad y el enfoque es más hacia sanar, hacia curar una enfermedad. Entonces, si tienes una hipertensión, si tienes una diabetes, si tienes una cirugía, si tienes una fractura, entonces nos vamos a las diferentes especialidades y subespecialidades médicas y quirúrgicas para poder reparar algo que en el cuerpo humano está fallando o tiene algún desequilibrio. Ese es más el enfoque occidental. Ya en el oriental, si nos traemos más hacia las filosofías y hacia los conceptos de la medicina oriental, como por ejemplo el Ayurveda, ya tenemos un concepto más centrado en el individuo como ser humano, en sus pensamientos. E introduce la Ayurveda, los masajes, la nutrición muy específicamente y otros conceptos mentales y emocionales que no se manejan tanto dentro de la cultura occidental y de la medicina convencional. Y cuando ya hablamos de holística, holística es integral. El holos es el todo. En el todo está la parte y en la parte está el todo. Y la medicina holística integra casi todas las modalidades de las medicinas y terapias alternativas complementarias o integrativas. Entonces ya es una filosofía y una concepción más universal de intervención centrada en el ser humano, no solamente en el cuerpo, sino ya una mirada, no solamente desde fuera, sino desde dentro, como estaban compartiendo algunas personas también en el chat. Esto es lo que nosotras, en esta masterclass y en la invitación
básicamente a conocer este camino, este viaje, lo presentábamos como opciones. Entonces, es un gran abanico, como lo decía la doctora Liliana, de opciones que nos permiten generar algo que para nosotros también es importante en el ser humano, y es la esperanza. La esperanza que viene de la curación hacia la sanación. Siguiente. Entonces, al hablar del enfoque de la medicina holística, estamos hablando no solamente de recuperación, sino de sanación, al integrar la parte física, es decir, como dimensión del cuerpo físico, la dimensión mental, emocional, espiritual, y en un entorno, porque estamos relacionados con nosotros mismos y con un entorno. Y ahí, como les digo, viene entonces ese abanico grande desde desde la acupuntura, desde la terapia neural, desde la homeopatía, desde la osteopatía u otro tipo de modalidades y disciplinas, como por ejemplo la sanación energética, la sintergética, el balance polar electromagnético, bueno, infinidad de disciplinas, modalidades e inclusive otras metodologías que sí tienen que ver con la sanación del paciente, como por ejemplo la resolución de conflictos en una mirada de los temas con nuestros ancestros, de la mirada desde las constelaciones familiares, por ejemplo, de la sanación energética, y entonces ahí encontramos todas estas posibilidades. Entonces, esto es lo importante, entender que la medicina holística abarca muchas posibilidades, muchas modalidades que nos permiten entonces ver a esa dimensión que tenemos como ser humanos en todas nuestras dimensiones. Siguiente. Entonces, ¿es posible curar? Y es posible sanar. Sin embargo, desde muchas filosofías decimos que sin sanación no hay curación. ¿Por qué? Porque la sanación sí definitivamente es una decisión de vida, como es una decisión ser feliz, es una decisión recuperarme y sanarme. Yo puedo curar desde el punto de vista muy responsable como persona, yendo al médico y me curo tomando ciertos fármacos, interviniéndome con alguna cirugía. Pero cuando ya miramos que definitivamente hay algo que nos sigue perturbando, que no está funcionando bien en nuestra vida, que no nos deja estar bien, que no nos deja gozar de bienestar, entonces ahí sí implica una mirada más profunda de un conflicto interno y ahí sí empieza un proceso de sanación. Entonces hablamos por eso de que sin sanación no hay una verdadera curación. Entonces vamos a ver muy por encima el tema de desarrollar habilidades en el camino de la sanación. Entonces cuando hablamos de que recorremos un camino hacia la sanación, o quizás cuando ya estamos recorriendo ese camino, nos damos cuenta que la sanación se nos volvió el camino que vamos a recorrer. Siguiente. Vamos a ver a continuación, nos va a hablar también la doctora Liliana de las raíces de esa postergación, que era nuestra invitación también a ver qué es lo que pasa con nosotros cuando queremos iniciar un cambio, por qué aplazamos, por qué esa procrastinación, por qué posponemos cuidarnos a nosotros mismos, cuáles son esas razones, qué podemos hacer al respecto. Y lo más importante, empezar a comprendernos, a entendernos para poder dar los siguientes pasos. Siguiente. Esos factores los vamos a ver muy general, de una manera muy general, de los factores que bloquean nuestra decisión hacia la acción, hacia el cambio, el por qué dejo de hacer cosas, aunque sé, porque lo sé, como ser humano, intuitivamente lo sé. A veces lo que pasa es que utilizamos estrategias mentales y emocionales para negarnos nosotros mismos, y vamos a ver el tema del autosabotaje. Sé que lo debo hacer porque tengo conciencia de que lo debo hacer, pero ¿por qué no lo hago? Porque me cuesta tomar decisiones vitales. ¿Por qué puedo anteponer a situaciones que son vitales y de prioridad para mí como ser humano, como yo mismo? Y podemos poner la prioridad en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestros pacientes inclusive, y empezamos a descuidarnos a nosotros mismos y vamos a ver por qué desde el punto de vista del cuerpo humano, desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de esas conformaciones
que tenemos también en la mente. Siguiente. Entonces vamos a ver el cuerpo como dimensión física, nuestras emociones, nuestros pensamientos, para finalmente introducirnos también en un tema muy importante, que puede ser muy complejo, pero es importante revisar el tema de la conciencia. Entonces, a continuación, vamos a compartir con la doctora Liliana esta visión desde el cuerpo físico, para empezar con esta dimensión física. Entonces, doctora Lili, tienes la palabra. No sé si Listo, hay Adri. hasta ahora alguna inquietud que compartir en el chat, tú que estás observando más ahí las Han estado, preguntas que pueden sí, haber. han estado muy calladitos, muy calladitas, pero bueno, de todas maneras a mí sí me interesa en este momento de la charla, ya con estas pequeñas definiciones que la doctora Adriana nos está compartiendo, quiero más o menos saber cuál es la motivación para ustedes tomar esta masterclass para yo poder orientar lo que les voy a describir, pues las diapositivas un poquito basadas en sus deseos más personales. ¿Qué es lo que para ustedes representa esa urgencia con respecto a esta necesidad de sanar? Y ya la doctora Adriana nos había hablado, por ejemplo, hay momentos en donde no solamente queremos sanar el cuerpo, sino queremos de pronto sanar nuestra relación con la mamá, o una relación de pareja, una relación con el hijo, o una situación laboral. A veces tenemos que sanar un tema de autoestima, ¿no? Los síntomas son muchísimos, o sea, son tantos como humanos hay en el planeta, pero sí quiero tener como una sensación de que cuál es la necesidad de este grupo en este momento, porque por algo estamos los que estamos en este momento, así que voy a honrar la energía del grupo en este caso. Mientras que yo voy aquí cuadrando mi charla, ya les comento entonces, Justamente. sí. Ujú. Estaba diciendo la doctora Liliana algo muy importante, ¿no? Que hace parte del proceso de la sanación y de la introspección que vamos a ver ahora, y es el tema de curar el cuerpo, pero sanar nuestras relaciones, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros conflictos. Y ahí es donde entran las otras modalidades que estábamos viendo. Mi nombre pues es Liliana Hernández, ya me gradué de medicina hace más de 20 años y bueno, desde que salí de la escuela de medicina me empecé como a enamorar de todos estos abordajes alternativos y de entrada pues en mi familia todos desde la abuela hemos estado en contacto con medicinas naturales, así que para mí no era una sorpresa dedicarme a todos estos como modalidades en algún momento llamadas alternativas, pero digamos que la palabra medicina alternativa nos da la sensación de que compite con otra medicina. Entonces hoy día ya no tenemos como esa definición de medicina alternativa, sino hablamos de medicinas integrativas. Y dentro de la integralidad de todas las estrategias para buscar la sanación, la curación, pues obviamente me dediqué inicialmente a la acupuntura y fue cuando yo conocí a la doctora Adriana, la terapia neural fue lo que también nos unió. Y ya después pues viene una cantidad de búsquedas personales, yo creo que también tratando de sanar procesos muy míos, muy de mi familia, yo empecé a buscar e indagar qué otras modalidades me resultaban atractivas. Y en esa búsqueda terminé en un país como Canadá, en donde definitivamente la visión del cuerpo cambia muchísimo cuando uno está viniendo de un país latinoamericano y viene a una cultura norteamericana, definitivamente el impacto se siente. Y aquí las personas, bueno, desafortunada o afortunadamente, tienen una visión completamente diferente del cuerpo. Los sistemas de salud, sistemas de medicina son diferentes también. Y por supuesto, las necesidades de la gente son otras, comparada con las necesidades que podemos tener a nivel de la comunidad de Latinoamérica. Entonces aquí empecé a exponerme a cosas como el body talk, como el emotion code y antes de venir para Canadá también me certifiqué como consteladora familiar y entonces ya se imaginarán el tipo de sesiones en donde yo combino de todo un poquito. Aquí en la ciudad donde yo vivo, pues me dedico a la medicina osteopática porque pues eso no se puede hacer de manera virtual, pero digamos que los otros abordajes, bueno, la acupuntura tampoco, los otros abordajes también se pueden hacer de manera virtual. Entonces, bueno, ahí están mis redes sociales por los si de pronto alguien no los conoce. Bueno, entonces empecemos con esta pregunta. Si tú pudieras de 1 a 10 calificar qué tan saludable está tu vida, 10 siendo lo más elevado y 1 siendo lo más pobre, digámoslo así, ¿qué número le darías a ese nivel de salud? Entonces,
ahí les dejo eso en el tintero. Vamos a empezar con esta pequeña, esas pequeñas definiciones sobre todo lo que ya nos había dicho la doctora Adriana, de, bueno, ¿por qué será que nosotros postergamos? Entonces vamos a empezar con esta diapositiva que dice, si todos tenemos una urgencia por sanar algo, entonces ¿por qué no lo estamos, por qué no hacemos algo por ello, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, hay muchas cosas que nos ayudan a definir esa falta como de iniciativa cuando nosotros queremos ir por esas metas, sobre todo que son metas muy personales, muy de mejorar nuestra vida. Entonces, aquí en esta diapositiva tenemos a esta chica que ella pues está en fila, lista para ir por su propio destino, sus propias elecciones. Digamos que todos tenemos una meta de vida completamente diferente. Las metas de vida que yo tengo con respecto a mi salud son muy diferentes a las metas de vida que ustedes tienen con su propia salud, y así con las relaciones interpersonales y con la relación con tu dinero y tu abundancia. Todos deseamos algo diferente de la vida, pero lo único que sí es que todos tenemos alguna meta, todos estamos detrás de algo, digámoslo así. Y algo pasa en el camino, ¿no? Entre nuestro momento presente y ese futuro deseado, hay una interfaz que es básicamente necesaria para transformarnos de tal manera que encajemos en esta nueva realidad de nuestro ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Este somos nosotros cuando uno dice, miércoles, mi cuerpo ya no se siente igual, me duelen los huesos, o mi relación de pareja está pasando por un momento muy difícil, o no sé cómo abordar la relación con mi hijo adolescente, o resulta que tengo un problema con los colegas y tengo mucho estrés para ir a la oficina, ¿sí? Ya hemos identificado la cosa, ya sabemos qué es lo que duele en nuestras vidas, pero nos llegan una cantidad de cosas, es como que nos bombardea una cantidad de pensamientos, de emociones, y vemos que esa consecución de esos grandes deseos, como ese objetivo que tú tienes con respecto a mejorar tu salud, tus relaciones eh, la manera como tú trabajas el dinero, se vuelve como un viaje a una montaña tan grande como ir al Himalaya, ¿no? Entonces empieza uno a mirar esa montaña y uno dice, uy, no. Entonces le da a uno miedo, miedo porque uno se tiene que enfrentar a algo desconocido. Resulta que, curiosamente, ya te estaba comentando a ti antes, Adri, en estos días he venido hablando con muchos de mis pacientes y todos están como en un cuestionamiento de vida. Y una de mis pacientes es una mujer bastante joven, ni siquiera tiene 40 años, creo que va a celebrar 40 años muy pronto. Ella está en un proceso de transformación de su vida porque tiene 4 hijos y pues siempre se tienen situaciones con los hijos. Ya los hijos están más o menos adolescentes, entonces empiezan a retarla, empiezan a ser difíciles y eso generó en ella una sensación de que necesito saber cómo ser una mejor mamá. Y en ese proceso de querer saber ser una mejor mamá, se encontró con que tenía que ella trabajar en su propia infancia, en sus propios conceptos y creencias de la vida. Bueno, digamos que eso ella ya lo empezó más o menos hace 2 años y hace poco tuvo una situación social en donde ella se encontró con unas personas que eran las amigas de toda la vida, compartían cosas juntas, tenían a sus hijos en la misma edad y resulta que le dio mucha ansiedad sentirse que ya no encajaba con el grupo de amigas. Los temas que ellos proponían a ella le parecían demasiado superficiales, como que no llevaban a ningún lado. Y me decía, esto de trabajar en uno mismo se siente muy solo. O sea, ya mis amigas no pueden compartir conmigo estos temas porque yo me volví la loca del grupo, me volví el perro a cuadros, o sea, ya soy la rara, ya hablo de otras cosas. Entonces, fíjense que a veces uno no arranca su proceso de sanación porque uno cree que ya después uno se va a quedar solo. El proceso de sanación es un proceso de un tiquete de ida solamente para ti. Entonces, a veces uno quiere que la pareja vaya con uno y entonces yo quiero ir al congreso de medicina holística y entonces el esposo le dice, pues irás tú sola porque nada que ver, o sea, yo ando en otro tema de la vida, ¿sí? O uno quiere embarcar a los hijos en ir a que le hagan la acupuntura y los hijos le dicen a uno, ay mamá, ¿qué te pasa? A mí no me gustan las agujas, ¿sí? Entonces a veces eso hace que uno no arranque su propio proceso porque uno necesita pertenecer a algo, ¿sí? Uno quiere andar como en combo, en grupo, en manada. A veces eso también hace que te cambie la motivación porque entonces tú dices, miércoles, pero irme yo sola a hacer este viaje, pues no sé, tengo otras cosas que atender, ¿no? La cultura del
autosuficiencia, por ejemplo, en donde nos dicen, no, tú sola puedes con todo, ¿no? Ahorita que tenemos toda esta cultura de empoderamiento femenino, entonces nos dicen, no, tú sola puedes, tú no necesitas de nadie, tú no necesitas de un hombre, no necesitas de nadie, tú misma, todo lo puedes tú sola, ¿no? Entonces resulta que la letra menuda de ese contrato de autosuficiencia dice, no busques ayuda. Entonces esta mujer generalmente, muy autosuficiente ella, o un hombre también dicen, yo para qué voy a ir al psicólogo, nada que ver, yo estoy bien así. Entonces, muchos discursos sociales hacen que uno ni siquiera empiece a hacer esa búsqueda real de la sanación. La ansiedad, la negación, por ejemplo, yo estoy regia, yo no necesito nada, o sea, nada que ver, que cambien otros que vayan al médico, otros que vayan al psicólogo. Yo estoy súper bien, que es prima hermana del autoengaño. ¿Sí? No, yo tengo una relación de pareja divina. No, pues obviamente todos tenemos los días buenos, los días malos, pero yo estoy súper bien con mi pareja, pero resulta que hace mucho tiempo no tienen relaciones sexuales, por ejemplo, ¿sí? Y pues obviamente la percepción del tiempo, y esto, por ejemplo, la percepción del tiempo es como, yo ya estoy muy joven para empezar un camino de la sanación, estoy muy vieja, ya para qué, Eh, voy a esperar a que tenga pareja, voy a esperar a que me divorcie, voy a esperar a, ¿sí? Entonces, a veces tenemos una percepción del tiempo como distorsionada, como que si no pasa esto, entonces no empiezo lo otro, ¿no? Y esto solamente por poner un ejemplo o unos ejemplos muy poquitos de todas las resistencias que nosotros tenemos a realmente empezar ese camino hacia arriba en la montaña, en la búsqueda de lo que realmente necesitamos para alcanzar lo que está al otro lado del arco iris, ¿no? O sea, ese tesoro que está al otro lado del arco iris, que es básicamente lo que nosotros queremos encarnar. Queremos encarnar un cuerpo que se mueva bien, con gracia, con energía. Queremos tener relaciones en donde podamos ser vulnerables y no salir heridos en el intento. Y queremos tener un acceso a más de todo, ¿cierto? Entonces uno dice, pero miércoles, entonces, ¿por dónde empiezo? Si todo pareciera que fuera prioritario, ¿no? Entonces por aquí, espérenme que yo los voy a leer al mismo tiempo, que se me trabó aquí la flechita. Vamos a mirar acá, que he visto unos comentarios muy interesantes. Entonces, Adita nos dice, claro, ¿cómo identificar lo que debo sanar? Bueno, dice Claudia, sí, de acuerdo con todos. Esta hay muchas, de acuerdo con todos. Esta y muchas más propias de cada ser con sus cargas y compromisos. Claro. Entonces, claro, ¿por dónde empezamos? Tenemos que hacer una lista de cosas. Escriban en ese papel, en ese cuaderno, escriban todo lo que duele en su vida, todo, absolutamente todo. ¿Qué me duele? Me duele que no puedo mover el hombro bien. Me duele que me levanto todos los días con dolor de cabeza. Me duele que no me alcanza el sueldo, el salario. Me duele que mi pareja no me ponga atención. Me duele que mi hijo le esté yendo mal en el colegio. ¿Qué te duele? Escribe todo, porque lo que no identificas no se puede sanar. Mágicamente las cosas no se van a sanar simplemente por el deseo de que quieres estar mejor. Tienes que nombrarlo. Lo que se nombra se puede identificar. Por eso en medicina no podemos tratar algo si no lo hemos diagnosticado, ¿sí? Cuando tenemos algo muy claro y sobre todo ese ejercicio de ponerlo en el papel, ayuda a que tu cerebro empiece a unir como información de un lado y del otro. Porque cuando tú lo escribes, es posible que ya no sea tan intenso lo que tú sientes, ¿sí? Es posible que tú dices, miércoles, me siento muy mal, que mi hijito le va muy mal en el colegio, pero cuando tú lo escribes, tú dices, pues voy a empezar a hablar con las profesoras, voy a mirar si puedo conseguirle un tutor. Sí, ya empiezan a surgir las soluciones. El cerebro está para encontrar las soluciones a lo que nosotros requerimos. Ahora bien, el segundo paso de eso, cuando tú ya hagas esa lista con un resaltador, vas a empezar a ir a colocar esas cosas que necesitas, o sea, son prioridad. Sí o sí, tengo que darle prioridad a esto. Tengo que darle prioridad a mi hombro porque si no, no me puedo poner ni siquiera la chamarra, no puedo caminar, no puedo respirar. O mi prioridad definitivamente es mi relación de pareja porque no me aguanto un día más así. O mi relación con mi hijo adolescente. Eso necesito que lo coloques con un resaltador. Ya lo identificamos. Ahora, si ya lo identificaste, a veces uno dice, ¿por qué no empiezo a hacer los cambios? Entonces ahí vamos a empezar a hacer como un análisis de por qué será que nos quedamos como pegados en el suelo, en el piso, cuando ya hemos identificado las cosas. Acordémonos
lo que yo les decía de mi paciente. A veces empezar ese cambio requiere mucha energía, requiere mucha iniciativa y requiere que sueltes muchos apegos. Entonces, hay dos tipos de proyectos que tenemos en las prioridades, digámoslo así. Tenemos las prioridades que tienen una fecha límite. Por ejemplo, miércoles tengo que finalizar la tesis de grado, me quedan 3 meses, Dios mío, yo no me he sentado a escribir, no tengo la introducción, tengo que hablar con esta persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay una urgencia. Entonces se moviliza una gran cantidad de energía para que tú puedas empezar a escribir la tesis de grado, como en este ejemplo. O la boda es en 3 semanas y no me han entregado el vestido, se fueron a que el sastre hiciera algunas alteraciones de último momento y no me lo han entregado, no puede ser. Entonces, tienes que correr con todo, ¿cierto? Debo definir esto antes de mi cirugía, debo limpiar el garaje antes de que de que llegue el verano, debemos ir en ese viaje antes de que nazca nuestro hijo, ese tipo de cosas. Entonces, hay una urgencia, hay un tiempo límite. Aquí, cuando nosotros tenemos esta urgencia, movilizamos grandes cantidades de energía y hay una cosa que moviliza el cuerpo y el cerebro y se llama el modo pánico. Si no me gradúo, tú empiezas en tus escenarios mentales. Si yo no termino la tesis, no me voy a graduar y voy a hacer la vergüenza de toda la familia Pérez Pombo. Y eso no lo voy a aguantar. Entonces, ese modo pánico empieza a jalar de tu biología para que no sabes de dónde, pero empiezas a escribir como nunca has escrito, tomas café, pasas de largo toda la noche, no importa, pero tú sacas adelante esa tesis. Lo mismo con el vestido de novia. Empiezas a ya acosar al sastre, te vas al sitio del shop donde tienes tu vestido y le dices al todo. Café, please. ¿Café? Todo el mundo, lo pones a trabajar a todo el mundo para que tu vestido esté listo. A veces tú dices, miércoles, y si no limpio el garaje, entonces va a entrar la lluvia y me va a dañar aquí todas las cajas que tengo con los documentos. Entonces, hay una urgencia, ¿sí? Creo que ya estoy clara en esto. Entonces, cuando tu cerebro está en modo pánico, se vuelve supremamente eficiente. De hecho, muchos estudiantes esperan a que falten 48 horas del examen final para ponerse a estudiar. Es como que no funcionan si no tienen como la presión ahí detrás de ellos, ¿no? Como ese depredador ahí detrás. Entonces, eso es lo que pasa con el cuerpo. Eso es súper divertido porque cuando tú sabes cómo funciona el cuerpo, tú trabajas con tu biología y no dejas que tu biología se encargue de todo, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar una imagen que ustedes van a integrar todos estos conceptos que a veces pueden ser un poquito pesados, pero quiero tratar de hacerlos muy ligeros para que ustedes lo puedan integrar. Entonces, aquí está nuestro amigo que dice, uy, Dios mío, la fecha límite es en 2 días, tengo que presentar esa tesis. Entonces, el cuerpo se pone en modo pánico. ¿Qué es lo que pasa? El primer evento sucede aquí a nivel de las cortezas suprarrenales. Entonces, aquí encima de los riñoncitos tenemos unas glándulitas muy pequeñas, pero muy poderosas, que se llaman las glándulas suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales, la vida, el universo, el campo, Dios, como quieras llamarlo, las puso ahí precisamente para que nos ayuden en los momentos en donde tenemos que tomar una decisión. Tú estás el domingo por la noche viendo Netflix, canaleando y de pronto te acordaste la tarea, la tesis, tengo que pagar ese servicio, tengo que llamar a mi amiga, no le dije, bueno, en fin. Ese lo debemos al cortisol, que es la hormona del estrés, junto con la adrenalina que empiezan mejor dicho, a distribuirse por todo tu cuerpo y te da ese sentido de urgencia. Todos hemos tenido ese momento en donde el niño dice, el domingo a las 10 de la noche le dice a la mamá, mamá, para mañana tengo que llevar para la escuela unas acuarelas. Y tú dices, no, ¿de dónde voy a sacar las acuarelas? Eso es el sentido de urgencia. Y entonces esas adrenales empiezan a liberar ese cortisol, primero para que te despiertes y dejes de ver Netflix, y segundo para que tú digas, tengo que dejar de ver Netflix, tengo que ponerme en acción. Pero resulta que cuando estamos en modo acción, pues nos volvemos descoordinados. Una persona, yo no sé si ustedes han visto una persona en pleno ataque de pánico, le tiemblan como en las películas de miedo, ¿no? Que va uno caminando la persona va caminando sola por el parqueadero, va hacia su vehículo y vienen dos tipos detrás. Y la persona empieza a caminar rápido y no le abre el carro, no le abre el vehículo. Ese es el modo pánico, que es imposible coordinar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El corazón
tiene muchas funciones, no solamente la función de bomba y no solamente la función eléctrica que coordina precisamente la contracción de las 4 cámaras, también funciona como un órgano endocrino, y yo creo que eso ustedes no lo sabían, pero bueno, cuando el corazón detecta estos niveles de cortisol, se sube la presión arterial, el pobre corazón está latiendo, latiendo, latiendo muy rápido. Hay una parte en el corazón que libera una sustancia que en medicina se le llama un péptido natriurético atrial. Bueno, es un nombre así bien medio extraño, pero lo que hace ese péptido es que le dice al cuerpo, ok, para un poquito, relájate, porque así con ese estrés no vamos a poder hacer es nada. Y baja el efecto del cortisol y la adrenalina lo suficiente para que no haya ese estrés, esa falta de coordinación, pero persiste el tema de que hay un sentido de urgencia, ¿no? Entonces, regula el pánico y te mantiene motivada o motivado. Y allí el corazón le dice a los intestinos, muchachos, necesito que me empiecen a liberar serotonina y dopamina porque el cerebro tiene que estar así, necesitamos que el cerebro nos haga algo muy especial, terminar la tesis o hacer la tarea o lo que tengas que hacer. Y resulta que el 80, más o menos 80, más o menos 70% de la dopamina y la serotonina que el cuerpo necesita se producen en el intestino delgado. Lo que yo particularmente veo en consulta todo el tiempo es que la gente anda muy mal aquí. Mecánicamente hablando, el intestino no se mueve adecuadamente porque nuestros trabajos son detrás del computador 8 horas todos los días o porque las personas no hacen suficiente ejercicio. Digamos que la zona del abdomen sufre muchísimo estrés mecánico. Y entonces eso cambia un poco la actividad acá y pues nuestro cuerpo no secreta, no produce lo suficiente serotonina ni dopamina y entonces todo el tiempo estamos así como, ¡ay, qué pereza todo! Y por eso uno no empieza sus procesos de sanación. La dopamina, especialmente hablando, es la sustancia que nos dice, hasta aquí, mi relación de pareja no va más, tengo que definir esto. Esa deficiencia de dopamina hace que la persona no tome decisiones. Sabe, perdónenme el lenguaje que voy a utilizar, la persona sabe que está jodida, pero no hace nada al respecto. Eso se llama deficiencia de dopamina. Y eso se puede corregir muy bien con ciertas sustancias, como ciertos suplementos y manejando la movilidad del intestino delgado. Es increíble. Cuando tú no tienes suficiente dopamina, tú estás en esa relación tóxica y no la sabes dejar, tú estás en ese trabajo tóxico y no ves futuro, pero tampoco haces nada. Tú estás de pronto en una comunidad, en una colonia, en un barrio que no te gusta, tampoco te mueves, o sea, estás ahí como acostumbrándote al estrés. Eso es lo que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? En donde la persona secuestrada se termina como queriendo a su secuestrador, un poco así, todos tenemos nuestros síndromes de Estocolmo por ahí. Entonces, cuando hay una buena producción de dopamina y serotonina, eso activa el cerebro y ahí sí el cerebro dice, listo, vamos a hacer esto. Esto no es importante, tin, 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 vamos a hacer esto. Y así es como debería funcionar la biología. Historias tienen la estructura de esta imagen, porque esta imagen contiene una lección poderosa. Este es el héroe que te representa a ti. En esta isla está lo que quiere el héroe, la mujer a la que quieres invitar a salir, el negocio que te gustaría poner. Entre tú y lo que quieres hay un acantilado, que representa saltar a lo desconocido. Y saltar a lo desconocido es peligroso, te da miedo. Y pasas mucho tiempo sin saltar a lo desconocido, hasta que en la historia aparece una bestia detrás de ti, un dragón, una fiera. Y entonces el miedo que tienes detrás se vuelve mucho más grande que el miedo que tienes adelante. Y es gracias a esa fiera que finalmente saltas y consigues lo que quieres. La lección que contiene esta imagen es que la motivación que te da lo que quieres muchas veces no es suficiente para actuar. Muchas veces para tomar acción necesitas tener un miedo que te empuje detrás de ti. Hablemos de cómo hacer realidad este miedo que te empuja a tomar acción. El miedo es una motivación muy poderosa. Bueno, y así es. Y no solamente el miedo, ahorita les voy a dar algunos ejemplos de qué otras emociones nos movilizan así de intensamente. El problema es que es una emoción que necesita demasiada energía. Y las personas que viven en países en guerra, que todo el tiempo andan en miedo, se envejecen demasiado rápido, se envejecen
empiezan a tener problemas con la vitalidad, empiezan a tener depresión. O sea, vivir en miedo tampoco es el mensaje de esta charla. No esperen a que la vida te llegue tu dragón y te empuje a que saltes al vacío. No esperemos eso. Pero ya saben que el miedo es una gran fuerza, bueno, lo que llamamos miedo, ¿no? O sea, que es como un sentido de urgencia, pero inmediato. Es una fuerza que ayuda a la vida, a que te adaptes. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos dragones? Y después de eso hacemos estos actos heroicos que uno dice, yo, ¿cómo hice esto? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? ¿Qué me estaba pasando cuando yo dije que sí? ¿En qué estaba pensando cuando yo me comprometí en esto? Entonces, no sé si ustedes quieran de pronto decirnos cuál fue ese dragón de tu vida que te empujó al punto de que no tenías otra que más que saltar al vacío, pero oh sorpresa, fue lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Además, aquí hay un dicho que dice, lo peor que me ha pasado en la vida resultó ser lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? Entonces, esos dragones de la vida, pues hay que agradecerles. Bueno, ¿cómo vamos aquí en el chat? Nos dice Claudia, cuando me pongo en modo pánico me bloqueo, pero ya sabes, ¿no? Ya sabes que por qué pasa eso. De pronto en algún otro masterclass en el futuro yo les voy a indicar cómo pueden ustedes acceder a esa sabiduría del corazón para que tú misma liberes ese péptido que hablábamos, para que bajes el tema del cortisol. Por fin nos dice, la muerte de mi hijo fue su dragón. Claro. Vale. Bueno, aquí hay un nuevo mensajito. Dice Bren, en pandemia y recién separada tuve que moverme para generar mis propios ingresos. Ese es un dragón espectacular porque ahí cuando tú te diste cuenta que sí podías de pronto hacerlo sola, ¿ves? Entonces uno tiene que vencer su propio dragón, o sea, no puedes quedarte ahí, es que no puedes quedarte ahí. Entonces, eso es cuando tenemos el dragón detrás de nosotras. Nos toca correr y salir mejor dicho, resolver las cosas ya. Pero ¿qué pasa cuando no tienes una fecha límite para ese proyecto, ese deseo, ese tesoro al final del arco iris, ¿no? Voy a ponerles un ejemplito aquí muy como en caricatura. Entonces, aquí tienen la doctora. Entonces, la doctora le dice a su paciente, bueno, doña Gloria, usted en todos los exámenes de sangre, el resultado del azúcar le sale elevado. Y pues eso ya la hace a usted diabética, ya me toca diagnosticarla así. Entonces la voy a referir a una nutricionista de mi confianza, le voy a dar este brochure que le va a dar la información sobre un club para diabéticos y le voy a prescribir una medicación para que usted se tome todos los días antes de cada comida. Entonces, por favor, salga, hable con la secretaria y pida cita dentro de un mes que la quiero ver de nuevo a ver cómo le fue. Esa es la doctora. Y resulta que doña Gloria aquí al otro lado dice, ella piensa, ¿no? Mientras escucha a la doctora, ella piensa, ay, no, yo no creo que eso sea para tanto, ¿sí? Igual yo no me siento mal, a mí me siento muy bien. Y ahorita con ese problema que tengo en el trabajo, yo que me voy a poner eran las nutricionistas, que al club de diabéticos, no, yo más bien me espero después de Navidad, y las fiestas de final de año. Además de que aquí entre nos, mi abuela también fue diabética y ella vivió hasta los 98 años, ¿no? Entonces, esa es la famosa negación de las cosas. Entonces uno dice, yo, eso, un poco como vivir un poco en negación, en autoengaño, de eso tan mal, no, eso tan malo no está. Como cuando uno tiene problemas con la pareja y uno dice, no, pero sí, ay, mi esposo, mi esposa está teniendo un momento difícil, pero nosotros nos llevamos bien, ¿sí? O cuando uno dice, no, yo soy una muy buena mamá, mi hijo me tiene súper disponible todo el tiempo y de pronto resulta que no, ¿sí? Entonces, esa negación es como un mecanismo de supervivencia para no hacerle frente a lo que realmente necesita tu atención. Es como que tú estás diciéndole a tu cabeza, ay, yo no estoy lista, no estoy lista, no estoy lista, no estoy, no, 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 no. Entonces empiezas en negación y bueno, de nuevo estamos con nuestra serie de dudas y mecanismos como de resistencia a empezar nuestra propia montañita de cambio. Resulta que desde tu momento presente a este momento ideal en tu futuro, tú no puedes llegar allá siendo la misma persona. No puedes. Entonces, subir tu propia montaña de autoconocimiento, autocompasión y todos los autos te transforman. Porque así, con la conciencia que hoy día tienes, no puedes obtener esto. Necesitas transformarte, ¿sí? Y eso es el camino que propone la sanación, curación y sanación. Entonces, es importante ponernos siempre en contacto con todas estas cosas. Esto es resistencia. Y el padre de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, él decía,
Aquel que rechaza la vida, aquel que se resiste a las cosas como son, no ama la vida. Ese jefe tan tenaz que es que es un negrero, es que el hombre es tenaz. O, ay, no, es que mi esposo, mi esposa, es que son tan inconscientes como no se dan cuenta. Entonces, estamos rechazando la vida como es, entonces estamos odiando nuestra vida, ¿sí? No la estamos aceptando como es. Aquí está la metáfora de todo esto. Tenemos a nuestra monkey mind, la parte animal que tenemos dentro de todos nosotros, que es la parte que es muy poderosa, se encarga de cuántos latidos cardíacos necesitamos según la temperatura del ambiente y hace que empecemos la digestión automáticamente. O sea, tú no tienes que pensar en esas cosas, de eso se encarga la mente animal, pero la mente animal es muy instintiva, le gusta la gratificación ya. Sí, es un poco como que yo voy por lo mío y córrense que yo voy por lo mío. O sea, es un poco como orientada hacia sí misma, hacia tus propias necesidades. Y está buenísima, porque si tú te necesitas sobrevivir, esta mente es la que te saca del tema, ¿sí? Es el cerebro de supervivencia, es el cerebro reptil, es como si fuera un cavernícola ya, es solo instinto. Instinto de comer, instinto de respirar, instinto de reproducirte, instinto de salir a correr, ¿no? O sea, es esto. Y también es el niño interior que tiene una fuerza poderosísima. Está en esta parte del cerebro. A esta parte del cerebro le encanta la zona de confort. Tú puedes quedarte viendo Netflix y listo, o sea, pero cuando llega el cortisol, este miquito dice, uy, no, 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 ya tengo que dejar a la mente que haga lo suyo porque ya creo que nos toca, ¿sí? Colaborar. Y la parte más frontal del cerebro y otras partes se llama la corteza prefrontal, que representa el concepto de padre-madre internos. Es la parte adulta de nosotros que es la que dice, bueno, mucho Netflix, ¿no? Como decían, recuerdo mucha charla y poco trabajo era que decían los profesores cuando uno estaba en el colegio. Entonces, es como que, bueno, vamos a hacerle frente a lo que necesitamos hacerle frente. Y eso requiere, pues sí, dejar de hablar con esta amiga tóxica, requiere, sí, deja de comer este pan porque te está irritando. Sí, nos toca hacer un poquito de meditación, estiramientos, yoga. O sea, esta es la parte de nuestro cerebro que hace las veces de nuestro padre-madre internos. Es la parte adulta. Y bueno, aquí está el centauro Quirón, que representa esa parte animal de todos nosotros y la parte diosa o humana, elevada de todos nosotros también. Cuando no empezamos nuestro camino de sanación y de curación, pues la parte animal es la que está mandando el destino de tu vida, o sea, está organizando tu destino. Entonces, todo el tiempo es un diálogo entre nuestra parte animal, que no está mal, es muy chévere, es muy necesaria para vivir en esta realidad 3D. Tiene una parte instintiva, adaptativa, de supervivencia fabulosos, pero tienen que trabajar en equipo. Cuando la parte animal es fuerte y utiliza toda la fuerza al servicio de la conciencia, miren la belleza que, o sea, esto es una imagen que me parece hermosa porque sin la fuerza de la parte animal, la parte consciente no puede apuntar a donde tiene que apuntar. Esto es una metáfora de cómo debe ser la vida. La parte animal al servicio de la vida y la conciencia es la que dirige el destino. Bueno, y bueno, el miedo es una motivación poderosa, pero también lo es la culpa, también lo es evitar el ridículo, también es el deseo de querer encajar, ¿sí? También es, por ejemplo, el amor. Cuando tú tienes un hijo que amas poderosamente, tú haces todo por él o por ella, ¿cierto? Entonces, emociones que te detienen versus emociones que te propulsan. Súper importante. Y ya para finalizar esta parte y entregarle, pues obviamente las definiciones un poco más de la parte consciente, de esa parte superior del quirón, que nos va a explicar muy bien la doctora Adriana, les voy a regalar este punto de acupuntura maravilloso. Ahí lo pueden ubicar al lado y lado de su ombligo, a una distancia correspondiente a 3 deditos, justo al lado está el punto estómago 25, también llamado Tian Shu. Tian Shu habla como palanca celeste. Todo lo que diga Tian habla del cielo, ¿no? Entonces esa palanca celeste o Tian Shu es un punto yang del meridiano de estómago, que es un meridiano de tierra, y en el lado del cuerpo, por el lado más físico, empieza a movilizar la energía y la sangre en el colon
nos ayuda a desintoxicarnos. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una dieta para desintoxicarse o han tomado antibióticos por mucho tiempo y quieren desintoxicar el cuerpo, utilicen Tianshu. Y ayuda muchísimo con las menstruaciones que duelen mucho, de menstruaciones escasas. Y por el lado de las emociones, de la parte más emocional, calma esa pensadera de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, la preocupación que viene con la pensadera y te ayuda a aterrizar en la realidad para que sepas qué es lo prioritario y te movilices hacia ahí. Cuando uno está disperso, es imposible determinar cuál es el mejor movimiento para tu vida. Entonces, Tianshu nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo estoy aquí y ahora? Hacer el check-in, como decimos, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer primero? Y ayuda a definir metas claras hacia una vida con más propósito. Entonces, úsalo cuando quieras poner tus ideas en marcha, cuando te sientas estancada, estancado y cuando te sientas como desconectado de lo que realmente necesitas. Mientras cambia la presentación, la doctora Lilia, ha sido muy interesante ver esa introducción desde ese concepto dimensional físico, cuerpo humano, en nuestras emociones, en nuestra fisiología y por supuesto al hablar ella de las necesidades del autocuidado desde el cuerpo físico, pues es indudable que dentro del proceso de curación y dentro del proceso de sanación, pues vamos a requerir el autocuidado del principal vehículo, el vehículo sagrado de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que es el cuerpo físico. Y entonces, si bien mencionaba la doctora Liliana, el tema del balance entre lo que es sano y lo que es insano, ¿no? Lo que nos enferma y lo que nos preserva la salud. Indudablemente sabemos que la adecuada alimentación, la nutrición, el mantener una microbiota intestinal es muy importante para el balance inmunológico, para el balance neuroendocrino en la formación de la psiconeuroinmunoendocrinología. Vemos que cada vez se está cobrando más importancia el balance de la microbiota intestinal en nuestro sistema inmunológico. En el intestino, como bien lo mencionaba la doctora Liliana, la producción de la serotonina, el sueño, el descanso, la reparación, el ejercicio, el movimiento. Entonces se nos vuelve que el cuerpo como nuestro recinto más importante para vivir, donde se expresa la vida, pues requiere de todos esos cuidados. Es indudable la parte física, de, de, también de la actividad, como la llevamos, de nuestra vida personal, de nuestra vida de relaciones, de nuestra vida como seres humanos en un entorno en el que nos desenvolvemos. Y entonces vamos a entrar un poco en la dimensión de la mente, en la dimensión de los pensamientos, cómo estamos relacionados en la parte emocional y física con la mente. Y cuando llega la pregunta de qué es la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? Estamos usualmente acostumbrados a entender que la mente son los pensamientos y nos referimos inclusive a la cabeza y al cerebro y a la mente como la loca de la casa. Y la verdad, esto es una invitación a que empecemos a hablar en un lenguaje muy poderoso, muy propositivo y muy sanador. La mente es una de las facultades y el raciocinio y la lógica más importantes con el cual podemos empezar este viaje de sanación. En las relaciones claramente están nuestras creencias, los pensamientos, la repetición de patrones y conductas que conforman los hábitos, y seguimos entonces tendencias y seguimos reglas, normas e instrucciones. Estamos acostumbrados a patrones de aprendizajes basados en la repetición de lo establecido y de lo aceptado por la familia, la sociedad, la educación formal. Entonces creamos unos sistemas y unos patrones y unas formaciones mentales que cuando vemos en profundidad los diferentes enfoques filosóficos, culturales, pero que tienen que ver profundamente con ese conocimiento interior, con esa capacidad de vernos hacia adentro, vamos a tener un recurso muy importante y una aliada muy importante para el cuerpo, para sanar nuestras enfermedades físicas, pero también sanar nuestras enfermedades emocionales y nuestras enfermedades mentales. Y la aliada se llama la mente. Y la mente tiene diferentes capacidades también. Está la memoria, las otras funciones cognitivas. Y una de las que vamos a ver más en profundidad ahorita es de la atención plena. Siguiente.
Entonces, veíamos y a estas alturas ya podemos empezar a ver holísticamente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades del cuerpo? ¿Cuáles son las necesidades emocionales? Y en esa nota, y en ese apunte, y en esa libreta, estamos empezando a registrar, ya estamos empezando, como decía la doctora Liliana, a identificar las necesidades que tenemos, porque si tenemos necesidades no satisfechas y si no las identificamos, no vamos a empezar a curar y a seguir un proceso de sanación. La necesidad del cuerpo de estar vital, con energía, libre de enfermedades, de dolencias y empezar a tratarnos más desde la concepción de seres humanos que padecen condiciones que lo enferman. Y no eres el hipertenso, ni el diabético, ¿sí? Ni el paciente con cáncer, y que empezar a quitarnos la connotación y la etiqueta mental de sentirnos e identificarnos con una enfermedad. Nosotros no somos las enfermedades, nosotros no somos las emociones, tampoco somos los pensamientos. Somos la integridad del ser humano que está debidamente conectado con una conciencia, con un alma individual, con un alma grupal y con un alma colectiva superior, a eso que llamamos una dimensión superior, cuántica, universal, a una inteligencia divina, y por supuesto hoy en día que la inteligencia artificial está por encima de todo, del bien y del mal, y vamos a ver ahora el concepto del ego, y en donde el ego entonces juega sus malas pasadas frente a esa conciencia universal y divina. Entonces vienen las necesidades también ambientales, y las ambientales también tienen que ver con todos los xenobióticos, es decir, con todo aquello que está fuera de nuestro entorno, nuestro ambiente, las cargas electromagnéticas, las cargas de la tecnología y de todo lo que vivimos expuestos en antenas, antenas parabólicas, las computadoras, los radios, los teléfonos, las toxinas, todo lo que consumimos, y estaba hablando también la doctora Liliana de lo que es el detox, de la limpieza, y empieza la curación por ahí en el cuerpo físico. Entonces, ¿cuáles son esas toxinas biológicas, esas toxinas farmacológicas de las cuales empezamos también a tomar conciencia para poder desintoxicarnos, de empezar a desintoxicarnos también de esos patrones emocionales y esas conductas estresoras o esos patrones obsesivos de ciertas conductas que nos llevan a unas emociones repetitivas o esos patrones mentales que también nos llevan hacia la enfermedad. Y entonces vienen a surgir también las necesidades espirituales. También les preguntaría en el chat, esas necesidades espirituales, ¿cuáles serían para cada uno? Y con una gran diferenciación entre lo que es una religión y un camino espiritual, una concepción de la vida, una cosmovisión diferente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos necesitando dentro de esa dimensión espiritual? Siguiente. Entonces, cuando ya queremos iniciar un camino de sanación, cuando ya estamos viendo en profundidad, como veíamos en alguna diapositiva anterior, que hay un conflicto interno, que hay algo que no va bien dentro de nosotros, que por más de que tomemos la píldora, el fármaco, hagamos la cirugía funcional o estética, definitivamente hay algo que no está funcionando y me estoy cuestionando. Y cuestionando es no juzgando, es observando qué está pasando dentro de mí, cómo se siente en el cuerpo, cómo se siente esa incomodidad en el cuerpo. Y ya empezamos a reflexionar y a hablar de la introspección, de esa mirada que se vuelve de afuera hacia adentro. Y el camino de la sanación es a través del cuerpo y una mirada hacia adentro. Y entonces decimos, ¿será que sigo repitiendo esos patrones de conducta, esas normas culturales, esas normas familiares? Sigo el mismo patrón de todo el árbol genealógico, entre el miedo, la culpa, la vergüenza y toda esa serie de emociones que si no sabemos cómo gestionarlas y cómo relacionarnos, porque la palabra no es controlarlas, las emociones tendemos, ¿sí? Por un patrón cultural, decir controle la rabia, controle la ira, controle el estrés, controle. Realmente la gestión empieza dentro del proceso de sanación a saber y a aprender relacionarnos con esas emociones más difíciles. Y entonces ya no hablamos en un lenguaje, es que esa persona tóxica,
No, es que está padeciendo seguramente de alguna situación interna, de algún conflicto en sus relaciones interpersonales, como bien lo decía la doctora Liliana, en la pareja, con los hijos, en el trabajo, en diferentes situaciones que nos detonan, porque nosotros los seres humanos estamos en un estado de reactividad y de detonación, como si tuviéramos la amígdala cerebral, que es una parte del cerebro que regula parte de nuestras emociones y la memoria de los traumas y de los eventos traumáticos. Y entonces no aprendemos todavía a relacionarnos y a gestionarnos porque no nos hemos dado el permiso ni siquiera de conocernos a nosotros mismos. En la medida en que empecemos a conocernos a nosotros mismos, nos demos ese permisito, esa apertura de esa puerta, de esa ventana, de esa llave, empecemos a reaprender. ¿Y qué es reaprender? Y vamos a ver cómo es el tema de reaprender y estaríamos próximos a iniciar un curso en donde vamos a profundizar precisamente en todas estas dimensiones, una por una, con cada una de las herramientas, con cada una de las técnicas que nos permitan irnos hacia ese autoconocimiento, hacia esa verdadera identidad, hacia poder rediseñar nuestro patrón y nuestro estilo de vida. Y cuando hablamos de una verdadera identidad, qué delicia poder vivir desde la autenticidad, poder vivir desde lo genuino, desde lo transparente y sin engaños. Y por eso esta invitación desde el comienzo les decía, es más una invitación y un movimiento de conciencia individual pero colectivo, porque estamos vibrando como una colectividad, como una humanidad compartida. Entonces vamos a empezar también a diseñar y a practicar nuevas prácticas. Empezamos desde el cuestionamiento a replantear qué otras posibilidades hay y vienen los nuevos entrenamientos. Y ahí sí ya empezamos a través de este despertar de conciencia a conectarnos entre lo humano y lo divino, lo humano y aquella dimensión de poder que muchos llamamos Dios o como le decíamos, la inteligencia universal, ¿sí? La sabiduría, esa sabiduría que también está dentro de nosotros. Y sin rayar con las religiones, porque aquí pues no se trata de si soy católico, si soy budista, taoísta, sino de poder tener conceptos de experiencia y de práctica que sea general a todas las filiaciones y a todas las religiones, con el respeto de cada uno y del nivel de conciencia que tenga cada ser humano. Y entramos en lo divino. Siguiente. Me perdonan, he estado un poquito ronca hoy, lo reconozco. Entonces vamos pasando a un tema que se llama opciones y elecciones. Y como seres humanos permanentemente estamos eligiendo. ¿Qué elijo? La salud, el bienestar o la enfermedad, porque a veces pareciera que estuviéramos adictos a la enfermedad, al victimismo, al malestar. Y en una sociedad en donde viene una conciencia colectiva a arrastrarnos como si no tuviéramos libre albedrío, si no tuviéramos voluntad propia, a repetir y copiar patrones de conducta. Y eso es el piloto automático. El piloto automático que quiere repetir de acuerdo con el ejemplo y el patrón de conducta que tiene una sociedad. Y entonces en el cuestionamiento viene nuestra linterna y nuestra sabiduría interna con la atención plena que nos pone a pensar y nos pone a tomar decisiones desde las opciones más sanas, más beneficiosas, más saludables. No es decir lo bueno o lo malo, es hablar de lo correcto, es hablar de las elecciones propias. Y entonces viene el concepto del yo, que me identifica como un cuerpo, del ego como un sistema de pensamiento. Y nos entramos en un mundo del todo, eso que llamamos el todo Dios o la mente santa, o que para algunas religiones o estudios espirituales como un curso de milagros se habla del Espíritu Santo, o de la energía de la atención plena en la práctica del mindfulness y de los entrenamientos de la plena conciencia dentro del budismo comprometido. Y esa conciencia que nos permite empezar a modelar una nueva forma a través de una práctica sistemática, un entrenamiento con prácticas dirigidas a nosotros como seres integrados. Y ahí viene esa coherencia, y para eso está el corazón y el cerebro. La coherencia cardíaca y la coherencia mental.
tenemos neuronas, no sé si ustedes lo sabían o no. No solo en el corazón tenemos un campo biológico que pulsa nuestra sangre para que vaya y estemos como en todas nuestras funciones vitales. Es el corazón donde tenemos ese campo electromagnético, eléctrico, magnético, pero además de altísima vibración. Entonces eso se le ha considerado como el cerebro cardíaco. No solamente el cerebro que está aquí en la cabeza, sino el cerebro en cada una de las partes del cuerpo. Y entonces ahí sí ya vamos entendiendo, es que el cuerpo no funciona como una unidad desintegrada. Todo tiene que ver con todo. Todas las células están debidamente integradas e inteligentemente diseñadas por una conciencia superior que tiende hacia la vida, hacia la salud, hacia la reparación. Queramos o no queramos, el cuerpo mismo, frente a cualquier ataque, enfermedad, desequilibrio, busca ir hacia la sanación. Entonces también empezamos a empezar a entender en este proceso de sanación que la enfermedad no es la enemiga. Empezamos a ver a la enfermedad como un camino, como una mirada que nos pide un lugar hacia la salud, hacia la sanación, hacia la abundancia, hacia esa abundancia infinita que todos tenemos. Entonces ya hay una coherencia entre mente, entre cuerpo, entre espíritu, con esa energía de altísima vibración. Y no por nada, grandes maestros como Jesús, como Buda, y grandes maestros y líderes espirituales nos han hablado de la vibración más sanadora que viene del corazón, el amor como la medicina sanadora, el amor como la medicina que reconcilia en los procesos de sanación. Entonces, ¿cómo es que vamos a sanar nuestras relaciones más conflictivas? Primero, con nosotros mismos y segundo, con todas las personas que más amamos, porque las relaciones más difíciles no las tenemos ni con el vecino ni con la mejor amiga, con ellos hasta es más pasable. Realmente, donde tenemos el gran reto de superación es en las relaciones con las personas que más amamos y finalmente son las que más herimos y nos herimos a nosotros mismos y empezamos a encontrar las raíces de nuestro dolor y de sufrimiento, que era una palabra que hasta ahora no había nombrado dentro del proceso de la sanación, el dolor y el sufrimiento. ¿Quién no ha tenido un dolor físico, un dolor de muela, una migraña, un dolor abdominal? ¿Quién no ha tenido un sufrimiento? La pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, la pérdida, la crisis laboral, la pérdida de un trabajo. Entonces, no es que sea realmente una opción o no opción el tema del sufrimiento, es que es una realidad. Las situaciones de vida críticas, adversas, los traumas infantiles, los traumas generacionales, los traumas de vida por las situaciones, nos generan sufrimiento. Entonces hablaba también la doctora del miedo, el miedo como una energía poderosa que nos impulsa al cambio. Y claro, desde el cerebro reptil, bien lo decía ella, o nos paralizamos, ¿sí? Frente a un ataque, nos congelamos o emprenda la huida, como el tigre que viene detrás o el dragón que viene detrás a comernos. El miedo es una condición favorable para el ser humano para poder actuar. Lo que no es sano es quedarnos paralizados y rumiar en el mismo miedo. Y los miedos irreales, esos sí son los primeros fantasmas que hay que revisar. ¿Cuáles esos son miedos irreales que aparecen en nuestras formaciones mentales? Es decir, no es un miedo real a la culebra, al tigre, miedo real al cuchillo, a la amenaza. Pero qué cantidad, y vamos identificando, qué cantidad de pensamientos por nuestras creencias, por nuestros patrones, y no son la realidad, y son producto de la manera en que hemos vivido la vida. Nuestro mundo interno se refleja en el mundo externo, como nosotros concebimos la vida, como la pensamos y como nos enseñaron, es que la proyectamos afuera. Entonces puedo ver un mundo completamente violento, hostil, lleno de dolor, de guerra y de sufrimiento, o puedo empezar un cambio y una transformación para relacionarme con ese mundo externo de una manera más amorosa, más coherente, más compasiva, para empezar a transitar verdaderamente esa evolución de la conciencia humana. Porque yo les pregunto, ¿a qué vinimos?
¿A qué vinimos todos los seres humanos? A sanar. ¿A sanar qué? Y entonces hoy es, ¿cuál es la urgencia de sanar? Entonces podemos pasar de ese miedo a una vibración más amable, más amigable, que nos han enseñado muchos maestros, y es la práctica del amor verdadero. Y empezamos a entrenarnos, por ejemplo, en básicos 5 entrenamientos de la plena conciencia, como es el respeto por la vida y no estar de acuerdo con ningún acto de violencia que acabe con la vida de ninguna especie biológica viva, empezando por la humana. Y no porque jerárquicamente creamos que el ser humano está por encima de todo. No, empezamos a ver el concepto del interser y del intersomos, que dependemos y codependemos, pero realmente más bien es que estamos en interdependencia, en una interdependencia colaborativa, que si el ser humano no mueve su conciencia, se nos va a acabar el planeta y seguiremos en cada ciclo, en cada década, en más destrucción. Entonces ya pasamos a querer tener un cambio espiritual también, que parte desde esa energía y desde esa conexión con la vibración del amor. Siguiente. Entonces veíamos lo importante que es identificar, y al identificar, nuestro subconsciente y nuestro consciente ya van generando una actividad para poder saber por dónde y qué es lo que necesito sanar. Y al sanar, entonces empezamos a intervenir y podemos transformar ese dolor, esa ira, ese miedo, esa desesperación, esa angustia, esa ansiedad, ese sufrimiento en otro estado mental y en otro estado emocional. ¿Dónde se viven las emociones? En el cuerpo. ¿Dónde están sucediendo esos procesos mentales? En nuestros pensamientos, que hacen parte de nuestra integralidad de ser humano. Y empezar a vibrar en una armonía, en una alegría, en un estado de paz como necesidad espiritual, en un estado de plenitud, de dicha. O si no, perdieron el año todos esos maestros como Jesús diciendo que venimos a vivir de la dicha y de la alegría, y que lo único que quiere tocar en nuestros corazones es el amor para vivir en dicha o en gracia, como se dicen en otras filosofías también. Generar bienestar, vibración, como la vibración del sonido, como la vibración más alta que hay a través de la música, del sonido. Asimismo es la onda, y ya entonces dejamos de decir, es que solamente soy, y doy por sentado que soy un cuerpo físico que lo único que necesita es levantarse, comer, dormir, hacer ejercicio, trabajar y volver al mismo ciclo. No, vamos evolucionando porque vamos generando una vibración evolutiva, una energía de una conciencia hacia la atención plena. Y por allá en el masterclass, en la invitación, hablábamos de los secretos. Y realmente el secreto no es tan secreto, el secreto está dentro de nosotros. La llave hacia adentro es la llave hacia la sabiduría, hacia ese autoconocimiento. Entonces, algunos dicen, y pueden referirse dentro de las prácticas de los entrenamientos, por ejemplo, en el budismo, que ponerle fin al malestar es ponerle fin al sufrimiento, que ese es el resultado verdaderamente de la sanación, cuando yo ya he podido identificar y trabajar y resolver ese conflicto, ese malestar interno. Y viene, por ejemplo, lo que hablábamos con la doctora Liliana de las constelaciones familiares. Entonces, ¿cuántos conflictos transgeneracionales podemos resolver en este momento? Siguiente. Entonces, esa capacidad de transformación, que es la resiliencia. Para quienes conocen bien el término y para quienes no. ¿Cuál es la primera palabra, concepto, sintiendo desde el cuerpo? ¿Qué significa para ustedes la resiliencia? Miremos en el chat. ¿Quién no ha tenido una circunstancia difícil? ¿Quién no ha pasado por un momento adverso? Y solo al pasar por un momento adverso, por una situación crítica, es que aprendemos a sacar de nosotros mismos, de nuestro interior, todos esos recursos, y de nuestro entorno
todas esas capacidades para salir adelante, para superar esa situación. Como decía alguien acá, es que solamente me di cuenta que podía sacar de mí la capacidad a través de la pérdida de la crisis de la pandemia para generar otros recursos. Entonces la resiliencia como un gran aliado también del ser humano en esa capacidad. Y siguiente, que es la transformación. Entonces en esa resiliencia vemos que hay un movimiento, hay una intención. También hay personas que podemos decir tienen habilidades y son más capaces, son más resilientes unas que otras, pero en general yo creo que todos sabemos que es superar alguna crisis, algún evento difícil y complejo de la vida y nos lleva a un cambio, a una mirada más profunda, porque empezamos a aceptar los hechos tal como son y no nos quedamos en la mente y en la mente, sino que empezamos en la aceptación. Y con la aceptación viene entonces esa capacidad de adaptarnos, de superarnos. Y entonces muchas personas pueden decir, ah, el efecto de eso es que se produjo esto otro y se llama milagro. Y sí, es posible. El milagro es esa fe, pero esa fe no solamente desde la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino desde el desarrollo de la confianza, que cuando practicamos una enseñanza y la práctica nos genera esa confianza en alcanzar un resultado diferente, en podernos transformar, en superar esa situación difícil, realmente esa es una buena concepción de la fe. Entonces viene esa fuerza del cuerpo, la fuerza de nosotros en ese campo electromagnético, en ese campo energético, pero también desde esa fortaleza interna. Y entonces el autocuidado y la autocompasión son dos ingredientes muy importantes que trabajar, que practicar desde la atención plena. Entonces, siguiente, ya para finalizar, entonces los y las voy a invitar a que hagamos un ejercicio práctico. Soltemos nuestras notas, soltemos nuestros objetos alrededor y hagamos la experiencia y obtengamos el beneficio corto de una práctica de atención plena, de una práctica que puede reunir muchas de las disciplinas que les enseñamos a nuestros pacientes, a nuestros clientes y que son muy importantes para nosotros como seres humanos. Entonces allí donde están, los invito a que tomen una postura, primero de mucho respeto con nosotros mismos, en una postura sentados, cómodos, sintiendo los pies sobre la tierra, cerrando los ojos, cerrando los párpados. Y empieza a notar la respiración, tomando varias respiraciones, siguiendo el ciclo natural al inhalar y al exhalar. Deja que tu cuerpo simplemente sea y esté, sin ningún esfuerzo. Permitámonos ser y estar, sin nada que esperar, sin nada que cambiar. Y con cada respiración nota que estás respirando. Al inhalar, sé que estoy inhalando. Me doy cuenta que estoy inhalando. Al exhalar, me doy cuenta que estoy exhalando. Y si debo rectificar en un momento dado mi postura, mi columna recta, los pies firmemente tocando la tierra, empiezo a notar cómo los pensamientos pasan y simplemente los observo. Los dejo pasar como pasarían las nubes en un cielo azul, sin modificar nada. Y me permito sentirme, sentir mis emociones, mis sensaciones. Ya estamos finalizando el día y como haya sido, retador, armonioso, cómo está nuestro clima interior, cómo están nuestras emociones y las permitimos. Y sigo
con toda mi atención plena en la respiración. Y en esa respiración me doy la posibilidad de relajar, de estar más en paz. Decirle a mi cuerpo por un minuto: mi cuerpo goza en este momento de salud y vitalidad. A pesar de las molestias, puedo gozar de salud y vitalidad. Mi mente puede mantenerse tranquila y sosegada. Soltar y fluir. Soltar y fluir es la acción de la no resistencia. Soltar y fluir es vencer los obstáculos, mirándonos con autocompasión, es decir, con una mirada amorosa, compasiva hacia nosotros mismos. En este camino, en este viaje de salud en conciencia, en este camino de sanación, ¿qué me urge? ¿Qué necesito sanar? Y permite que allá en el silencio de tu conciencia, en un estado de paz, de relajación y de tranquilidad, el subconsciente empiece a funcionar para que podamos evidenciar e identificar qué son esas necesidades físicas, mentales, emocionales, ambientales y espirituales. ¿Qué es lo que yo deseo sanar? ¿Qué es lo que yo requiero sanar? Y como a ese gran amigo que llegara a nuestra puerta a pedirnos ayuda para ser escuchado en un momento de dolor, de sufrimiento y de conflicto, nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos nuestro cuerpo hablar, sintiéndolo, permitiéndolo, reconociendo que si hemos negado y si nos hemos negado satisfacer nuestras necesidades, es porque tenemos un trabajo bien importante que realizar en ese despertar de conciencia. Y entonces, ya para finalizar, le damos gracias a este cuerpo físico, a esta integralidad, a esta energía que está viviente en el aquí y en el ahora. Por eso el presente es tan importante. El pasado nos sirve para reparar el presente. El futuro, que aún no ha llegado, lo traemos hacia el momento presente para vivir la vida en plenitud desde el momento presente. Y así podemos entender lo que es un camino consciente de sanación. Y lentamente, con la respiración, volvemos como un ancla al cuerpo. Y lentamente vamos retornando a este espacio a través de nuestros sentidos, de la vista, del tacto, del olfato, de nuestros 5 sentidos sensoriales y de nuestro 6º sentido importante, la mente. Y en el momento en que esté bien para ti, puedes abrir los ojos, tomar contacto con la realidad y darnos unos minutos para registrar cómo estoy, cómo me siento y ver los beneficios muy cortos de la práctica de la atención plena. Y en ese compartir ahorita al cierre, que nos puedan compartir su experiencia. Doctora Lili, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño ejercicio y continuamos. Siguiente. Ese es el mindfulness. Es una de las técnicas prácticas de armonización del ser. Siguiente, del cual profundizaremos en la iniciación del curso. Siguiente, como una habilidad, como una capacidad. Siguiente,
Siguiente. Que es una cualidad humana que se cultiva con entrenamiento. Si buscamos ser y estar de una manera más productiva, consciente y pacífica. Siguiente. Y la pregunta, ¿no? El compromiso. Si me he podido comprometer con todos los seres humanos que más amo. Si me he podido comprometer, inclusive más con mi trabajo que conmigo misma. ¿Estás comprometida? ¿Estás comprometido contigo mismo? A vivir una vida con sentido. Darle sentido a la vida a través de las crisis y de las adversidades. Una vida con sentido, para que sea una vida más productiva, consciente y viviéndola en paz, en plenitud. Siguiente. Entonces, ¿cuándo comienza este viaje? Esa era nuestra invitación. Empezar a hacer un paseo corto de este viaje. Entonces, aquí y ahora es nuestro momento. Y para finalizar, volvemos a lo mismo. ¿Qué quiero? ¿Qué requiero sanar? ¿Cómo me quiero sentir? Si no tuviera esta dolencia, este problema, esta situación, ¿quién podría ser yo? ¿Quién serías tú? ¿Cómo luciría tu vida si no tuvieses esta situación? Pero sabiéndola afrontar y sabiendo cómo entrenarme para superar la situación. ¿Cuál sería tu movimiento corporal? ¿Cómo estarían tus relaciones? ¿Y qué elecciones nuevas harías? Gracias. Adri, Entonces, muchísimas gracias a ti por igual compartirnos para todos ti, estos datos. y somos un equipo y ya estarán sabiendo de nosotros, de nuestras noticias, para iniciar un curso más en profundidad, en donde podamos revisar todas estas técnicas. Lo podemos hacer, claro, desde la práctica individual y cada uno como individuo con sus sesiones. La doctora Lili está en Canadá, yo estoy aquí en Bogotá, pero también podemos hacer trabajo conjunto presencial cuando ella venga. Y bueno, empezar a utilizar esta virtualidad, estos cursos online, que es lo que la inteligencia artificial, la universal y la divina, nos convoca para poder entonces hacer este tipo de compartir, para que todos podamos nutrirnos y sembrar cada vez más esas semillas de conciencia. Súper. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por esa gran conclusión, Adri, y a todos ustedes. Un abrazo enorme, descansen, tomen mucho líquido, que de pronto toda esta charla las movió un poco. Un abrazo enorme para ti, Adri, y para todos Bueno, ustedes. buenas noches Y también nos para vemos ti, más adelante. descansa mucho. Ok, Gracias. vale. Bye Gracias, bye. hasta luego.